El teléfono sonó exactamente a las 3:42 de la tarde de un martes. Lo recuerdo porque estaba viendo mi programa de cocina favorito. Ese donde preparan postres elaborados, que jamás podría permitirme intentar. El sonido estridente atravesó la tranquila tarde como un cuchillo. Hola, Esperanza. La voz de Fernanda era fría, profesional, sin calidez, sin cortesías, solo mi nombre pronunciado como si le dejara mal sabor en la boca. Oh, hola querida, dije, silenciando el televisor y enderezándome en mi gastado sillón. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Rodrigo? No respondió mi pregunta. Nunca lo hacía. En cambio, se lanzó directo a lo que ahora entiendo fue una humillación cuidadosamente planeada. Te llamo por Nochebuena, dijo, su tono lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. Si quieres participar este año, puedes venir temprano para ayudar con los platos. La cocina y el servicio lo manejarán personas que realmente saben lo que hacen. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Sentí que mi pecho se apretaba, esa familiar punzada extendiéndose por mis costillas. Por un momento, no pude respirar. Personas que realmente saben lo que hacen, como si 38 años cocinando para mi difunto esposo e hijo no significaran nada, como si las incontables comidas que había preparado con amor y cuidado fueran solo intentos de aficionada. Ya veo, logré susurrar, mi voz apenas audible. Perfecto, ven a las 12 en punto. Estaremos cenando a las 8. Así tendrás bastante que limpiar después. Hubo una pausa, y pude escuchar su satisfacción a través del teléfono. Ah, y Esperanza, no traigas ninguna de tus contribuciones. Ya tenemos todo cubierto. La línea se cortó. Había colgado sin despedirse, dejándome ahí sentada con el teléfono presionado contra mi oído, escuchando el tono demarcado como si de alguna manera pudiera retractar las palabras que acababa de escuchar. Dejé el teléfono con manos temblorosas y miré fijamente la pantalla en blanco del televisor. Mi reflejo me devolvió la mirada a una mujer de 62 años con cabello gris, recogido en una cola simple, vistiendo un cardigan que había visto días mejores. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible, tan desechable? Los recuerdos llegaron como siempre lo hacían cada vez que Fernanda me recordaba mi lugar en su mundo perfecto. No siempre había sido así. Cuando Rodrigo era joven, solo nosotros después de que murió su padre, habíamos sido un equipo. Él me ayudaba a poner la mesa mientras yo cocinaba nuestras comidas sencillas, y hablábamos sobre su día en la escuela, sus sueños, sus miedos. Pero entonces llegó Fernanda. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa. Tenía 26 años, 4 años menor que Rodrigo, con cabello rubio perfectamente peinado y ropa que costaba más que mi presupuesto mensual para comestibles. Caminó por mi pequeño departamento como si estuviera inspeccionando la escena de un crimen, su nariz ligeramente arrugada, mientras observaba mis muebles de segunda mano y el papel tapiz descolorido. «Es tan pintoresco», había dicho, la palabra goteando con descendencia, muy auténticamente vintage. Rodrigo se había reído, pensando que era un cumplido. Yo sabía que no lo era. Antes de continuar, escríbenos. ¿Desde dónde nos escuchas? Y si esta historia te ha tocado, te invitamos a suscribirte, ya que tenemos aún muchas historias diarias para ti. Los cambios comenzaron pequeños. Rodrigo empezó a declinar mis invitaciones a cenar, porque Fernanda prefería restaurantes. Dejó de llamar tan seguido, porque Fernanda pensaba que dependía demasiado de su madre. Cuando se comprometieron, no me pidieron ayuda para planear la boda. La madre de Fernanda se encarga de todo, explicó. Es menos complicado así. Debería haber hablado entonces. Debería haber luchado por mi lugar en la vida de mi hijo. Pero no quería ser la suegra difícil, la que causaba problemas en su matrimonio. ¿Qué? ¿Por qué no? Creo que sería mejor si solo la tuvieran con la familia de Fernanda. No hay necesidad de complicar las cosas. Mamá, no seas ridícula. Por supuesto que vienes. Fernanda te acaba de llamar, ¿verdad? La forma en que lo dijo me lo dijo todo. Sabía exactamente lo que su esposa me había dicho. Probablemente había estado sentado ahí cuando hizo la llamada, escuchando cómo reducía a su madre a una lavatrastes. Sí, lo hizo, y he decidido que tengo otros planes. ¿Qué otros planes? Su voz llevaba una nota de irritación, como si mi tener una vida fuera de servir a su familia fuera de alguna manera inconveniente. Miré alrededor de mi departamento vacío, al silencio que se había convertido en mi compañero constante, a la vida que había permitido que se volviera tan pequeña que mi ausencia ni siquiera dejaría un hueco notable. Voy a hacer algo solo para mí, dije tranquilamente.
Disfruta tu Nochebuena, Rodrigo. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera perder el valor y retractarme de todo. Por primera vez en años, les había dicho que no. Se sentía aterrador y liberador a la vez. Mientras tomaba mi té en el crepúsculo que se acercaba, no tenía idea de que este momento de rebeldía silenciosa cambiaría todo. No tenía idea de que la llamada telefónica que recibiría mañana me ofrecería una salida de esta prisión que había construido alrededor de mí. Ladrillo por ladrillo, compromiso por compromiso. Pero profundo en mi pecho, bajo la herida y la humillación, algo pequeño y feroz comenzaba a agitarse. Algo que había estado durmiendo durante demasiado tiempo finalmente empezaba a despertar. La carta llegó a la mañana siguiente, miércoles, en un sobrecolor crema caro con mi nombre escrito en elegante caligrafía. Casi la tiro, asumiendo que era otra solicitud de caridad. Pero algo sobre el peso del papel me hizo pausar. La dirección de remitente decía Jiménez y Asociados Abogados, de un bufete en Ciudad de Panamá. Mis manos temblaron mientras la abría. Nadie manda buenas noticias a través de abogados, pensé, ya imaginando alguna deuda final de mi difunto esposo regresando para atormentarme. Estimada señora Esperanza Montero de Vega, comenzaba usando mi nombre completo de una manera que me hizo enderezarme. Nadie me había llamado Esperanza en décadas. Lamentamos informarle del fallecimiento de la señora Isabela Castillo Mendoza, quien murió pacíficamente en su hacienda el 20 de octubre. Según su último testamento, usted ha sido nombrada como beneficiaria. Por favor, contacte nuestra oficina a la mayor brevedad para arreglar la transferencia de bienes. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras comenzaran a tener sentido. Isabela Castillo Mendoza. El nombre me transportó 42 años atrás, a un tiempo cuando era una persona completamente diferente. Esperanza Castillo. Ese había sido mi nombre entonces, antes de convertirme en Esperanza Montero de Vega, antes de elegir el amor sobre el lujo y nunca mirar atrás. Tenía 20 años, recién salida de la escuela de señoritas y heredera de la fortuna textil Castillo. Mi familia poseía fábricas por toda Centroamérica, y nuestro nombre abría puertas que otros solo podían soñar con atravesar. Había sido rebelde incluso entonces. Mientras mis amigas hacían matches apropiados con hombres de familias como las nuestras, yo me había enamorado perdidamente de Tomás Vega, un mecánico que trabajaba en el taller donde llevé mi auto para reparaciones. Era honesto y amable, y me hacía reír de maneras que mis pretendientes apropiados nunca lo habían hecho. Él me veía como Esperanza, no como una Fortuna Castillo con piernas. Cuando le dije a mis padres que tenía la intención de casarme con él, se horrorizaron. Mi padre amenazó con desheredarme. Mi madre se tomó a la cama con agotamiento nervioso. El abogado de la familia me explicó en términos que era demasiado joven y estaba demasiado enamorada para apreciar completamente, exactamente lo que estaría renunciando. El fideicomiso Castillo estaba estructurado de una manera que requería aprobación familiar para la herencia. Si me casaba fuera de nuestro círculo social, perdería mi derecho a la riqueza familiar. No solo mi herencia, mi conexión completa al legado familiar. Tenía 20 años, y creía que el amor lo conquistaba todo. Elegí a Tomás. El día después de nuestra pequeña ceremonia de boda, atendida solo por la familia de Tomás y unos pocos amigos, recibí una carta formal del mismo bufete de abogados que acababa de contactarme 42 años después. Ya no era una Castillo. Mi fondo fiduciario fue disuelto, mi herencia revocada. Era libre de vivir mi nueva vida, pero lo haría sin la red de seguridad que había conocido desde el nacimiento. Nunca lo lamenté. Tomás y yo tuvimos 32 años maravillosos juntos antes de que el cáncer se lo llevara. Luchamos financieramente. El salario de mecánico de Tomás y después su pequeña pensión no eran mucho, pero fuimos felices. Criamos a Rodrigo en un hogar lleno de amor, aunque careciera de los lujos materiales con los que yo había crecido. Después de que Tomás murió, tuve que vender nuestra casita y mudarme a este departamento. Rodrigo ya estaba casado con Fernanda para entonces, construyendo su propia vida. Nunca le conté sobre la familia que había dejado atrás, sobre la riqueza de la que me había alejado. Pensé que solo lo haría sentir culpable por nuestras modestas circunstancias, o peor, resentido de que hubiera elegido la pobreza sobre el privilegio. Ahora, sentada en mi pequeña cocina con esta carta en mis manos temblorosas, me preguntaba si eso había sido un error. Llamé al bufete inmediatamente.
La recepcionista me transfirió con el señor Jiménez en persona, quien habló con el tipo de acento refinado que recordaba de mi infancia. Señora Vega, dijo calurosamente, o debería decir, señorita Castillo. Isabela habló de usted a menudo. Lo hizo, mi voz salió apenas como un susurro. Oh sí, siguió su vida con gran interés. Cuando supo que se había casado por amor y dejado la familia, dijo que era la mujer más valiente que había conocido. Ella nunca se casó. Dijo que nunca pudo encontrar un hombre que valiera la pena renunciar a su independencia. Isabela había sido mi amiga más cercana durante nuestros años de escuela de señoritas. Habíamos perdido contacto después de mi matrimonio, pero aparentemente nunca me había olvidado. El legado es bastante sustancial, continuó el señor Jiménez. Una hacienda cafetalera en Costa Rica, junto con el contenido y un fondo fiduciario para mantenerla. Isabela sintió que alguien que una vez había renunciado a todo por amor, merecía pasar sus años dorados en comodidad. No pude hablar. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor. Señora Vega, está ahí, estoy aquí, logré decir. Solo, no puedo creer que esto sea real. Es muy real. Isabela fue muy específica en sus instrucciones. La hacienda se ha mantenido en condiciones pristinas, esperándola. ¿Cuándo le gustaría arreglar para verla? Cuando colgué el teléfono 20 minutos después, tenía información detallada sobre una propiedad que poseía en un país que nunca había visitado. La hacienda estaba ubicada en las montañas de Costa Rica con vistas a los valles de café. Había sido el refugio privado de Isabela, amueblada con antigüedades y arte que había coleccionado durante su vida. El fondo fiduciario proporcionaría más ingresos de los que había visto en décadas. Me senté en mi cocina, mirando las fotografías que el señor Jiménez me había enviado por email en mi vieja laptop. La hacienda era impresionante. Paredes de piedra cubiertas de bugambillas, ventanas altas que daban a jardines en terrazas, habitaciones llenas de muebles elegantes que probablemente costaban más de lo que había gastado en todo lo que poseía. Por primera vez desde que Tomás murió, sentí algo diferente a la resignación sobre mi futuro. Sentí posibilidad, pero con la posibilidad vino el miedo. ¿Qué sabía yo sobre vivir en Costa Rica? Sobre manejar propiedades y fideicomisos, sobre ser el tipo de persona que poseía una hacienda en lugar de rentar un departamento de una recámara. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos en espiral. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla. «Mamá, ¿de qué se trataba eso de ayer? Fernanda está molesta, porque le colgaste». «No le colgué a nadie», dije calmadamente. «Simplemente le dije a ti que tenía otros planes». «¿Qué planes? Tú nunca tienes planes». Las palabras dolieron porque eran verdad. ¿Cuándo me había convertido en alguien que nunca tenía planes? ¿Cuándo había aceptado que mi vida era tan vacía que mi ausencia no importaría? Tal vez es hora de que empiece a tener planes, dije. «Mamá, estás siendo dramática. Solo ven a Nochebuena». Fernanda no quiso decir nada con lo que dijo. Miré de nuevo las fotos en la pantalla de mi computadora. La vida que Isabela me había dejado. La oportunidad que me había dado de recordar quién solía ser antes de hacerme tan pequeña. En realidad, Rodrigo, creo que podría estar viajando para Nochebuena. ¿Viajando? ¿A dónde? Pude escuchar la incredulidad en su voz. Pobre mamá vieja, viajando. La mujer que no había estado en ningún lugar más lejos que el supermercado en años. Estoy pensando en ir a Centroamérica, dije, sorprendiéndome de lo bien que se sentían las palabras al decirlas. Costa Rica, específicamente. Hubo un largo silencio. «Mamá, ¿te sientes bien? ¿Te golpeaste la cabeza o algo así?» Me reí, y se sintió como la primera risa genuina que había tenido en meses. «No, corazón, creo que finalmente me siento como yo misma otra vez». Después de colgar, volví a llamar al señor Jiménez. «Me gustaría ver la hacienda tan pronto como sea posible», le dije. «¿Puede arreglar para que vuele allá la próxima semana?» «Por supuesto». Isabela estaría encantada. Mientras comenzaba a planear mi viaje, el primer viaje real que había tomado desde mi luna de miel 42 años atrás, sentí algo que casi había olvidado que existía. Me sentí emocionada por mi futuro. Rodrigo y Fernanda no tenían idea de que su llamada humillante había sido el catalizador que necesitaba. Pensaron que me estaban poniendo en mi lugar, recordándome que era la pariente pobre que debería estar agradecida por las migajas de atención. En cambio, me habían recordado que una vez había sido lo suficientemente valiente para elegir mi propio camino, incluso cuando me costó todo lo que había conocido. Tal vez era hora de ser así de valiente de nuevo. El avión tocó tierra en San José en una mañana fresca de lunes,
exactamente una semana después de la humillante llamada de Fernanda. Presioné mi cara contra la pequeña ventanilla, viendo las montañas costarricenses emerger de las nubes como algo de un cuento de hadas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, no por miedo a volar, que había manejado mejor de lo esperado, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de descubrir. El señor Jiménez había arreglado todo. Un conductor me esperaba en el aeropuerto, sosteniendo un letrero con mi nombre real, Esperanza Castillo, escrito en caligrafía cuidadosa. Era un hombre costarricense de mediana edad llamado Esteban, que hablaba un español perfecto con un ligero acento que hacía que todo sonara más elegante. Bienvenida a Costa Rica, doña Esperanza, dijo, tomando mi única maleta gastada. Doña Isabela habló de usted muchas veces. Estaba muy ansiosa porque llegara este día. Mientras conducíamos a través del campo, Esteban me contó sobre los últimos años de Isabela. Había vivido tranquilamente en la hacienda, cuidando sus jardines y leyendo vorazmente. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero mantuvo amistades con personas de todo el mundo a través de su extensa correspondencia. Recibió una carta de alguien de su pueblo, dijo Esteban, mirándome por el espejo retrovisor. Hace unos 2 meses. Después de leerla, llamó a los abogados inmediatamente para asegurarse de que todo estuviera en orden para usted. Mi estómago se apretó. ¿Una carta de mi pueblo? Sí, de una mujer que conocía a su familia. La habían visto en el mercado local, y la reconoció de fotografías en viejos periódicos de sociedad. Le escribió a doña Isabela, y me exigió lavar platos en Nochebuena por teléfono. Cuando vio las fotos de mi nueva vida, me llamó 47 veces. Habían pasado 3 semanas desde que había llegado a la hacienda, y me estaba convirtiendo en alguien que no había sido en 42 años. Cada mañana, despertaba en la cama de 4 postes con el valle cafetalero brillando afuera de mis ventanas, y por unos momentos, no podía creer que esta fuera mi vida. Doña Carmen se había convertido en más que un ama de llaves. Era mi guía hacia un mundo que casi había olvidado que existía. Me enseñó las rutinas de la hacienda, me presentó a los comerciantes locales que habían servido a Isabela durante años, y gentilmente me recordó que ya no necesitaba revisar etiquetas de precios o contar centavos. Doña, me dijo una mañana mientras dudaba sobre una botella cara de vino en el mercado del pueblo, debe recordar que esta es su vida ahora. Doña Isabela quería que disfrutara cada día, no que lo pasara preocupándose por dinero. Era más difícil de ajustar de lo que había esperado. 42 años de presupuestos cuidadosos, de elegir la marca genérica, de arreglármelas con menos. Esos hábitos no desaparecían de la noche a la mañana, pero gradualmente, comencé a entender lo que Isabela había querido decir sobre vivir magníficamente. Empecé con cosas pequeñas, flores frescas en cada habitación, cambiadas 2 veces por semana, la crema facial cara que siempre había admirado pero nunca comprado, bufandas de seda real en lugar de imitaciones de poliéster. Cada compra se sentía como un pequeño acto de rebelión contra la vida cuidadosa y constreñida que había estado viviendo. La fotografía regresaba a mí con velocidad sorprendente. Esteban me había llevado a diferentes lugares cada día, pueblos medievales anidados en valles montañosos, lagos pristinos que reflejaban picos nevados, plantaciones de café que caían en cascada por las laderas en filas perfectas. Estaba construyendo una colección de imágenes que capturaban no solo la belleza de Costa Rica, sino la alegría de redescubrir mi propio ojo para la belleza. Una tarde, mientras revisaba las fotos del día en mi laptop, seleccioné la más impactante, un primer plano de granos de café secándose al sol con las montañas de fondo, y la publiqué en Facebook. Como se había vuelto mi hábito, no agregué explicación, no etiqueta de ubicación, solo la imagen misma. Dentro de minutos, los comentarios comenzaron a llegar. Esperanza, esto es absolutamente impresionante. ¿Dónde tomaste esto? ¿Estás viajando? ¿Cuándo te volviste una fotógrafa tan increíble? Esto parece Costa Rica. ¿Cómo puedes permitirte viajar ahí? Ese último comentario dolió, aunque sabía que venía de curiosidad más que de malicia. ¿Cómo podía la pobre Esperanza Vega permitirse Costa Rica? La mujer que compraba con cupones y usó el mismo abrigo durante 5 inviernos. Cerré la laptop sin responder, pero el comentario se quedó en mi mente. Me recordó que en casa todavía me veían como la viuda en apuros, la mujer que vivía en un departamento diminuto, y contaba cada peso. No tenía ni idea de que Esperanza Castillo había despertado de su largo sueño. Esa noche, doña Carmen tocó mi puerta mientras me preparaba para dormir. Doña, dijo, Esteban mencionó que parecía perturbada hoy.
¿Está todo bien? Me había encariñado con doña Carmen durante las últimas semanas. Probablemente tenía 10 años menos que yo, pero tenía una manera maternal que me hacía sentir cuidada de una forma que no había experimentado desde que Tomás murió. Solo estaba pensando en casa, dije, en cómo la gente me ve allá. Asintió pensativamente. Doña Isabela también luchó con esto. Cuando primero heredó dinero de su familia, dijo que era difícil entrar a una vida más grande, cuando todos a tu alrededor esperaban que te mantuvieras pequeña. ¿Qué hizo ella? Decidió que las expectativas de otras personas no eran su responsabilidad. Dijo que tratar de hacerte pequeña, para hacer cómodos a otros, era una forma de autotraición. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en las palabras de Isabela filtradas a través de la sabiduría gentil de doña Carmen. Autotraición. Eso era lo que había estado haciendo durante años, haciéndome más y más pequeña para evitar hacer incómodos a otros. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a la fotógrafa local, que me habían recomendado, una mujer joven llamada Andrea, que se especializaba en retratos. Me gustaría que me tomaran algunas fotografías profesionales, le dije. No para ninguna ocasión especial, solo porque sí. Llegó la tarde siguiente con su equipo, y un entusiasmo contagioso por su trabajo. Tenía quizás 30 años, con un ojo artístico, y una manera gentil de poner cómodos a sus sujetos. Tiene una estructura ósea maravillosa, dijo mientras arreglaba la iluminación en la biblioteca de la hacienda. Y sus ojos cuentan tantas historias. Pasamos 2 horas tomando fotografías. Algunas eran retratos formales con mi nueva ropa elegante, otros eran más casuales. Yo leyendo en la biblioteca, cuidando el jardín parada en el balcón, con el valle detrás de mí. Con cada toma, me sentía más como yo misma, más como la mujer que estaba destinada a ser. Cuando Andrea me mostró los resultados unos días después, jadeé. La mujer en estas fotografías era radiante, confiada, viva. Su cabello plateado estaba peinado hermosamente, su piel brillaba con salud y felicidad, y sus ojos chispeaban con inteligencia y humor. ¿Esta soy realmente yo?, pregunté, mirando un retrato particularmente impactante, donde estaba riendo de algo que Andrea había dicho. Esto es usted, como verdaderamente es, dijo simplemente. Muchas personas pasan toda su vida escondiéndose de la cámara, porque no les gusta lo que ven, pero usted cobró vida frente al lente. Esa noche, seleccioné mi fotografía favorita, la donde estaba riendo, usando un hermoso suéter de cashmere color crema, que resaltaba la calidez en mis ojos. Me veía feliz, sofisticada, y completamente cómoda en mis alrededores. La publiqué en Facebook con una simple descripción, abrazando esta hermosa temporada de la vida. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Esperanza, te ves absolutamente despampanante. Casi no te reconozco. Te ves 20 años más joven. ¿Dónde estás? Parece que estás viviendo en un palacio. ¿Esta eres realmente tú? Pareces una persona completamente diferente. Por primera vez desde que había llegado a Costa Rica, respondí a algunos de los comentarios. Gracias por las palabras amables. Estoy descubriendo que la vida puede ser hermosa a cualquier edad, cuando eliges abrazarla completamente. Pero fueron los mensajes privados los que verdaderamente revelaron cómo estaba siendo recibida mi transformación. Varios llegaron de viejos amigos expresando felicidad genuina por mí, pero otros llevaban un trasfondo de confusión, incluso resentimiento. Esperanza, estoy muy confundida. El mes pasado, estabas viviendo en ese departamento diminuto, y ahora pareces que estás viviendo como millonaria. ¿Qué está pasando? Debe ser lindo tener dinero de repente para gastarlo en ti misma. Algunas de nosotras todavía estamos luchando. Espero que no te hayas involucrado con alguna estafa en línea. Estos cambios repentinos de estilo de vida usualmente son demasiado buenos para ser verdad. Miré estos mensajes, sintiendo un impulso familiar de explicar, de disculparme, de hacerme más pequeña, para que otros no se sintieran incómodos con mi buena fortuna. Pero entonces recordé las palabras de doña Carmen sobre autotraición. En lugar de responder a los mensajes críticos, cerré mi laptop y caminé al balcón. El sol se estaba poniendo sobre el valle cafetalero, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que me quitaron el aliento. En la distancia, las campanas de la iglesia estaban tocando la hora de la tarde, un sonido que se había vuelto tan consolador como una canción de cuna. Esta era mi vida ahora. No porque hubiera ganado la lotería o me hubiera casado con un hombre rico, o hubiera hecho algo moralmente cuestionable. Esta era mi vida, porque una querida amiga
había recordado quién solía ser, y me había dado la oportunidad de convertirme en ella otra vez. No le debía a nadie una explicación, no le debía a nadie una disculpa por mi buena fortuna, y ciertamente no le debía a nadie el derecho de hacerme sentir culpable por finalmente vivir bien. Durante los días siguientes, comencé a publicar más frecuentemente fotos de mi café matutino en la terraza, las flores frescas que doña Carmen arreglaba cada día, los libros que estaba leyendo en la biblioteca, las comidas que Esteban y yo compartíamos en restaurantes locales encantadores. No los subtitulé con explicaciones o justificaciones, simplemente compartí momentos de belleza y alegría. Los comentarios continuaron llegando, algunos genuinamente felices por mí, otros cada vez más amargos y sospechosos. Comencé a ver patrones en quién respondía con alegría y quién respondía con resentimiento. Los amigos que estaban seguros en sus propias vidas celebraban mi felicidad. Aquellos que estaban luchando o infelices parecían tomar mi transformación como una afrenta personal. Una noche, mientras revisaba los comentarios del día, mi teléfono sonó. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla y mi estómago se apretó. Había estado temiendo esta llamada, sabiendo que vendría eventualmente. Mamá, dijo, su voz llevando ese tono de paciencia forzada que conocía tan bien. Necesitamos hablar. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Estoy confundido, mamá, realmente confundido. Fernanda me ha estado mostrando tus publicaciones de Facebook, y no podemos entender qué está pasando. ¿Te está gustando esta historia? Compártenos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias como esta cada día. Respiré profundo, preparándome. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿de dónde estás sacando el dinero para todo esto? La ropa, el viaje, los restaurantes lujosos. El mes pasado, estabas viviendo en ese departamento diminuto, comprando con cupones, y ahora estás publicando fotos que parecen que estás viviendo en algún resort de lujo. Estoy viviendo cómodamente, dije cuidadosamente. Mamá, cómoda no lo cubre. Pareces que has ganado la lotería. Y ese lugar, es donde te estás quedando. Parece que cuesta más por noche de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Pude escuchar la voz de Fernanda de fondo, aunque no pude distinguir las palabras. Lo que fuera que estaba diciendo, claramente estaba agitando más a Rodrigo. Mamá, Fernanda piensa que podrías estar siendo estafada. Ya sabes, esas cosas de romance en línea, donde se aprovechan de personas mayores. Has estado hablando con alguien en línea, alguien que te ha convencido de gastar dinero que no tienes. La implicación me golpeó como una bofetada. En sus mentes, la única manera de que la pobre e ingenua Esperanza pudiera estar viviendo bien de repente, era si estaba siendo engañada por criminales. Rodrigo, dije, mi voz más fría de lo que la había escuchado jamás, no estoy siendo estafada, no estoy delirando, y no soy tu preocupación. Por supuesto que eres mi preocupación, eres mi madre, estamos preocupados por ti. No estaban preocupados por mí, cuando dejaron que tu esposa me dijera que podía lavar platos en Nochebuena. No estaban preocupados cuando estaba viviendo sola en ese departamento, luchando para llegar a fin de mes. Su preocupación parece ser muy selectiva. Hubo un largo silencio. En el fondo, pude escuchar a Fernanda diciendo algo urgente, pero Rodrigo la calló. Mamá, eso no es justo, siempre nos hemos preocupado por ti. ¿En serio? Pregunté tranquilamente, porque preocuparse usualmente involucra realmente preguntarle a alguien cómo está, no solo asumir que está siendo tonta cuando sus circunstancias mejoran. Miré alrededor de mi hermosa recámara, la vida que Isabela me había dado, las fotografías que había tomado esparcidas por el escritorio. Pensé en el fondo fiduciario que me apoyaría por el resto de mi vida, en los amigos que estaba haciendo en el pueblo, en la mujer que estaba redescubriendo en el espejo cada mañana. Puedo decirte que soy más feliz de lo que he sido en años, dije. Puedo decirte que finalmente estoy viviendo la vida que estaba destinada a vivir, y puedo decirte que no te estoy pidiendo nada, ni tu aprobación, ni tu comprensión, y ciertamente no tu permiso. Mamá, nos estás asustando, bien dije, sorprendiéndome de cuánto lo decía en serio. Tal vez es hora de que estuvieran un poco preocupados por perderme en lugar de asumir que siempre estaré ahí para aceptar las migajas de atención que decidan lanzarme. Colgué antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y exhilaración. Acababa de quemar un puente que había pasado décadas tratando de cruzar, pero mientras miraba el valle brillando plateado bajo la luz de la luna, me di cuenta de que ya no quería cruzar ese puente. Quería construir algo nuevo, algo mejor, algo digno de la mujer en la que me estaba convirtiendo. A la mañana siguiente,
Doña Carmen trajo mi café con una sonrisa conocedora. Se ve más ligera hoy, doña, dijo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Creo que se quitó, dije, alzando mi taza en un pequeño brindis al nuevo día. Creo que finalmente se quitó. La mañana después de mi conversación con Rodrigo, desperté para encontrar 47 llamadas perdidas en mi teléfono. 47. Miré la pantalla con incredulidad mientras las contaba, pero fueron los mensajes directos los que verdaderamente revelaron la tormenta que había desatado. De una vecina, Esperanza. Me topé con Rodrigo en el supermercado, y está fuera de sí. Piensa que podrías estar teniendo algún tipo de crisis. Me mostró tus fotos y honestamente, yo también estoy confundida. ¿Cómo pasaste de luchar para pagar la renta a vivir así, de una vieja compañera de trabajo? No quiero entrometerme, pero algunas de nosotras nos preguntamos si podrías estar en algún tipo de problema. El cambio repentino de estilo de vida, la ubicación misteriosa, no contestar las llamadas de tu familia, todo parece muy sospechoso. De la esposa del amigo de Rodrigo. Espero que sepas lo que estás haciendo. Rodrigo está devastado. Fernanda dice que ha estado despierto 2 días seguidos, tratando de averiguar dónde estás. ¿Esto realmente vale la pena destruir tu relación con tu único hijo? Ese último mensaje me hizo dejar el teléfono con manos temblorosas. Destruir mi relación con mi único hijo. Como si fuera yo quien había pasado años permitiendo que esa relación se deteriorara a través de negligencia y falta de respeto. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía con un código de área local de casa. «Hola», contesté cautelosamente. «Señora Vega, habla el oficial Martínez del Departamento de Policía Local. Su hijo presentó una solicitud de verificación de bienestar. Está preocupado de que pueda estar desaparecida o en peligro». Mi corazón se detuvo. «No estoy desaparecida, oficial, estoy viajando». «Entiendo eso, señora. Pero su hijo dice que no está respondiendo a sus llamadas, y su actividad reciente en redes sociales sugiere que podría estar en un estado vulnerable. Está preocupado de que alguien podría estar aprovechándose de usted». La humillación ardía en mi pecho. Mi propio hijo había llamado a la policía, porque estaba viviendo demasiado bien para su comodidad. «Oficial Martínez», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Soy una mujer de 62 años en pleno uso de mis facultades mentales. Estoy viajando por mi propia voluntad. No estoy en peligro, y no están aprovechándose de mí. Las preocupaciones de mi hijo, aunque tal vez bien intencionadas, son infundadas. Señora, estaría dispuesta a llamarlo solo para tranquilizarlo». Miré alrededor de mi hermosa cocina, los tamales que había hecho con mis propias manos, la vida que había construido en solo unas semanas. Luego pensé en Rodrigo, sentado en su casa perfecta con su esposa perfecta, tan perturbado por mi felicidad que había llamado a la policía. «Lo consideraré», dije. «Gracias por verificar». Después de colgar, me senté en silencio por mucho tiempo. Doña Carmen me encontró ahí 1 hora después, mirando fijamente el valle. «Malas noticias. Mi hijo llamó a la policía porque no he devuelto sus llamadas». Levantó una ceja. «Ah», la respuesta de pánico del hijo adulto. Doña Isabelia experimentó algo similar cuando primero heredó su dinero. Su sobrino trató de declararla incompetente porque empezó a viajar y comprar arte. ¿Qué hizo ella? Lo invitó a visitarla. Le dejó ver por sí mismo que era bastante capaz de manejar sus propios asuntos. A veces la única manera de parar la especulación es mostrarles la realidad. Esa noche, finalmente llamé a Rodrigo de vuelta. Contestó en el primer timbre. «Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» Nos hemos estado volviendo locos de preocupación. «Estoy bien, Rodrigo. Estoy en Costa Rica». «Costa Rica. ¿Cómo llegaste a Costa Rica?» «Mamá, la policía llamó hoy. Tuve que presentar una verificación de bienestar, porque no estabas contestando tu teléfono». Cerré los ojos, tratando de encontrar paciencia que no estaba segura de poseer. «Llamaste a la policía porque no contesté mi teléfono por un día». «No fue solo un día, y no son solo las llamadas telefónicas. Mamá, tus publicaciones de Facebook. Estás publicando fotos de lugares que cuestan miles de dólares por noche. ¿De dónde estás sacando este dinero?» «Lo heredé». El silencio se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. «¿Lo heredaste?», finalmente dijo. «¿De quién?» «No tienes familia que quede». «De una vieja amiga, alguien que conocí antes de casarme con tu padre». «¿Qué vieja amiga? Nunca mencionaste amigos ricos». Pude escuchar a Fernanda en el fondo, su voz aguda y demandante,
aunque no pude distinguir las palabras. Rodrigo, no te debo una explicación detallada de mis finanzas. Mamá, esto es una locura. El mes pasado, estabas preocupada por pagar tu recibo de luz, y ahora me estás diciendo que heredaste suficiente dinero para vivir como millonaria. ¿Entiendes cómo suena eso? Suena como que mis circunstancias han mejorado. Suena como que te están estafando. Su voz se alzó, la desesperación colándose. Mamá, estos criminales en línea son sofisticados. Pueden hacer sitios web falsos, cuentas bancarias falsas, todo falso. Se enfocan en mujeres mayores solitarias y las convencen de que han heredado dinero o ganado concursos. Para. Mi voz era fría como el hielo. Solo para. Mamá. Estoy tratando de ayudarte. No, Rodrigo. Estás tratando de convencerme de que soy demasiado estúpida para manejar mi propia vida. Estás tan incómodo con la idea de que pueda ser feliz, de que pueda estar viviendo bien, que preferirías creer que estoy siendo victimizada por criminales. Eso no es. Mamá. Solo queremos asegurarnos de que estés segura. Quieren asegurarse de que sigas siendo la misma mujer lamentable que acepta ser tratada como personal de servicio en las reuniones familiares. Quieren que regrese a mi departamento diminuto, y mi presupuesto cuidadoso, y mi aceptación agradecida de las migajas de atención que decidan lanzarme. Mamá, por favor, te voy a enviar la dirección de donde me estoy quedando. Dije, mi decisión tomada. Puedes verificar que es real, que estoy segura, que estoy exactamente donde digo que estoy. Pero Rodrigo, si alguna vez vuelves a llamar a la policía, si alguna vez vuelves a cuestionar mi competencia mental, te cortaré de mi vida completamente. Colgué e inmediatamente le envié la dirección de la hacienda junto con el número telefónico de doña Carmen como contacto. Luego hice algo que se sintió tanto aterrador como liberador. Cambié mi configuración de privacidad de Facebook, para que solo amigos confirmados pudieran ver mis publicaciones, y bloqueé a varias de las personas que habían estado dejando los comentarios más intrusivos. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Rodrigo llamando de vuelta, probablemente en shock por mi ultimátum. Lo apagué. Doña Carmen apareció con una copa de vino y una sonrisa gentil. La primera vez que establece límites, dijo, se siente como si estuviera siendo cruel. Pero los límites no son crueles, son necesarios. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido desde llegar a Costa Rica. Por primera vez en años, me había defendido completamente sin disculparme o explicar, o tratar de hacer a todos los demás cómodos con mis decisiones. La mañana siguiente trajo una nueva avalancha de mensajes, pero estos se sentían diferentes. Rodrigo claramente había compartido la dirección de la hacienda con otros, porque varios mensajes hacían referencia a buscarla en línea. Está bien, busqué la dirección en Google, y definitivamente es real. Es algún tipo de hacienda histórica. ¿Cómo terminaste ahí? Busqué los registros de propiedad. Ese lugar vale millones. Estoy muy confundida. Sobre 2 meses habían pasado desde que había hablado por última vez con Rodrigo, y el silencio se había convertido en un regalo que no sabía que necesitaba. La Navidad se acercaba. Mi primera Navidad en Costa Rica. Mi primera Navidad en décadas sin el peso de la obligación presionando mis hombros. Doña Carmen había decorado la hacienda hermosamente con guirnaldas de flores tropicales y luces blancas que se reflejaban en el valle como estrellas caídas. La gran chimenea en el salón principal crepitaba con calidez, y el aroma de canela y clavo de las galletas navideñas de doña Carmen llenaba el aire. ¿Extrañará sus celebraciones tradicionales?, preguntó una noche nevada mientras nos sentábamos junto al fuego. Ella con su tejido y yo con un libro de historia costarricense. Pensé que lo haría, dije honestamente, pero no es así. Durante años, la Navidad significó caminar en cáscaras de huevo, tratando de no decir lo incorrecto, siendo agradecida por el privilegio de lavar platos después de la cena. Esto se siente como la primera Navidad real que he tenido en décadas. Sonrió conocedoramente. Doña Isabella solía decir que las fiestas revelaban la verdad sobre las relaciones. Las personas que realmente te aman quieren que seas feliz. Los otros quieren que seas útil. Esa sabiduría resultó profética cuando mi teléfono sonó el 23 de diciembre. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla, y después de un momento de vacilación, contesté. Hola Rodrigo. Mamá. Su voz era diferente, más pequeña de alguna manera, menos segura. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Estamos bien. Escucha, mamá. Quería llamar antes de Navidad. He estado pensando en todo lo que pasó, y quiero disculparme.
Dejé mi libro, sorprendida. ¿Disculparte por qué, específicamente? Por llamar a la policía, por asumir que te estaban estafando, por no confiar en que supieras tú propiamente. Hizo una pausa, y pude escucharlo luchando con las palabras. Fernanda y yo pasamos por tu viejo departamento la semana pasada, y verlo vacío realmente me impactó. ¿Realmente te fuiste? Sí, me fui. Busqué esa hacienda en línea. Es increíble, mamá. No tenía idea de que tuvieras conexiones con ese tipo de riqueza. Hay mucho que no sabes sobre mí, Rodrigo. Hay mucho que nunca te conté. ¿Por qué no? ¿Por qué no me contaste sobre tu familia, sobre tu pasado? Me paré y caminé a la ventana, viendo la nieve caer silenciosamente sobre los jardines cuidados. ¿Cómo le explicabas a tu hijo adulto que habías escondido tu pasado, para protegerlos del sentimiento de culpa, sobre decisiones tomadas antes de que nacieran? Porque quería que me amaras por quien era, no por lo que había renunciado, y porque tenía miedo de que pensaras menos de tu padre. Si supieras lo que había dejado para casarme con él, nunca podría pensar menos de papá. Lo sé ahora, pero era muy joven cuando tomé esas decisiones, y pensé que los estaba protegiendo a ambos. Hubo un largo silencio. Finalmente, Rodrigo habló otra vez, su voz espesa de emoción. Mamá, te debo más que una disculpa. Te debo, Dios, ni siquiera sé por dónde empezar. La forma en que te tratamos, la forma en que dejé que Fernanda te hablara, la forma en que simplemente asumí que siempre estarías ahí sin importar cuán poco esfuerzo pusiera. Estaba mal, todo estaba mal. Las lágrimas picaron mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de vindicación, de una carga finalmente siendo reconocida. ¿Qué cambió tu opinión? Pregunté tranquilamente. Honestamente, ver lo feliz que has estado sin nosotros, las fotos que publicas, la confianza en tu voz. Eres más feliz sin nosotros, ¿verdad? Podría haber mentido, podría haberme apresurado a tranquilizarlo, a minimizar mi felicidad para que no se sintiera mal, pero esa habría sido la vieja esperanza, la que se hacía pequeña para consolar a otros. Sí, dije simplemente, soy más feliz. Dejó salir un aliento tembloroso. Eso era lo que temía y lo que merezco escuchar. Rodrigo, no quiero que te sientas culpable por mi felicidad, pero necesito que entiendas que no voy a regresar a cómo eran las cosas. Esto no es una fase o una rebelión, esto es quien soy ahora, lo sé, y quiero conocer a esta persona. Si me dejas, la verdadera tú, no la versión de ti que nosotros te forzamos a ser. ¿Qué piensa Fernanda de esta conversación? Otra larga pausa. Fernanda y yo hemos estado teniendo algunas conversaciones difíciles. Ella no está manejando bien tu transformación. Le gustaba tener a alguien a quien pudiera menospreciar. Y ahora eso se fue. Me sorprendió su honestidad. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Siento que estoy viendo a mi esposa claramente por primera vez en nuestro matrimonio. Y no me gusta todo lo que veo. Lo siento, Rodrigo. Debe ser difícil. No te disculpes. Tú no causaste esto. Solo dejaste de permitirlo. El comportamiento de Fernanda hacia ti siempre estuvo mal. Simplemente nunca quise verlo, porque era más fácil dejar que fuera cruel contigo, que lidiar con el conflicto de enfrentarla. La admisión colgó entre nosotros, cruda y honesta. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó. Eso depende de lo que quieras, y de lo que estés dispuesto a cambiar. Quiero a mi madre de vuelta, la real, no la versión disminuida que creamos, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar eso, incluso si significa establecer límites con tu esposa, especialmente si significa eso. Esa noche, llamé a Esteban al salón. Esteban, me gustaría extender una invitación a mi hijo para que visite en el nuevo año. Solo él puede arreglar la habitación de huéspedes y ayudar con la logística de viaje. Esteban sonrió. Por supuesto, doña, será bueno tener familia aquí, que aprecie lo que ha construido. Durante los días siguientes, Rodrigo y yo hablamos varias veces más. Estaba genuinamente interesado en mi nueva vida, preguntando sobre la hacienda, el pueblo, mi fotografía. Por primera vez en años, tuvimos conversaciones reales, no los intercambios forzados de obligación, sino comunicación genuina entre dos adultos que se preocupaban el uno por el otro. Me contó sobre su trabajo, sus luchas con las demandas crecientes de Fernanda por estatus y control, su arrepentimiento por los años que había desperdiciado, tratando de complacer a una esposa que nunca estaba satisfecha. Le conté sobre Isabela, sobre la decisión que había tomado a los 20 años de casarme por amor en lugar de dinero, sobre la amiga que me había recordado después de todos estos años,
y me había dado una segunda oportunidad en la vida. Estoy orgulloso de ti, dijo durante una de nuestras llamadas. Sé que probablemente suena raro viniendo de tu hijo, pero estoy orgulloso de quien te has convertido, y me avergüenzo de que me tomara perderte para verlo. La Navidad fue pacífica y perfecta. Doña Carmen Esteban y yo compartimos la cena, e intercambiamos pequeños regalos, y compartimos historias de Navidades pasadas. No sentí tristeza por perderme la reunión familiar de la que había sido excluida durante tantos años. En cambio, me sentía agradecida por mi nueva vida, por los amigos que se habían convertido en familia, y por el hijo que finalmente estaba listo para conocer a su madre como realmente era. Rodrigo llegó a Costa Rica el 15 de enero, viéndose nervioso e incierto, mientras Esteban lo llevaba por el camino serpenteante hacia la hacienda. Lo observé desde la ventana mientras salía del auto, y se quedó parado por un momento, mirando las paredes de piedra cubiertas de bugambillas y las ventanas elegantes. Cuando doña Carmen lo llevó al salón donde yo estaba esperando, sus ojos estaban muy abiertos de asombro. «Mamá», dijo, y su voz se quebró ligeramente, «esto es increíble». Me paré para abrazarlo, y por primera vez en años, el abrazo se sintió genuino de ambos lados. «Bienvenido a mi hogar», dije, y lo decía completamente en serio. Durante la siguiente semana, le mostré todo a Rodrigo: el pueblo, los jardines, las vistas desde cada ventana. Lo presenté a don Rafael, quien le enseñó a hacer los mismos tamales que me había enseñado a mí. Tomamos largas caminatas por el valle, y fotografié a Rodrigo riéndose, mientras trataba de alimentar a los tucanes en el jardín. Pero más importante, hablamos, realmente hablamos, sobre su infancia, sobre los errores que ambos habíamos cometido, sobre el futuro que queríamos construir juntos. «He estado pensando en separarme de Fernanda», me dijo una noche mientras nos sentábamos junto al fuego. «No por ti, sino porque finalmente veo quién es realmente, y quién me convierto cuando estoy con ella. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar», dije cuidadosamente. «Pero puedo decirte que la vida es demasiado corta para pasarla con personas que te hacen más pequeño. Eso es lo que te hicimos. ¿Te hicimos más pequeña? Sí, pero yo lo permití. Elegí encogerme en lugar de luchar por espacio. Ese fue mi error. Y ahora, miré alrededor de mi hermosa casa, la vida que había construido de las cenizas de mi vida anterior, al hijo que finalmente estaba listo para verme como realmente era. Ahora tomo todo el espacio que necesito», dije, y no me disculpo por ello. En su última noche, Rodrigo y yo nos sentamos en el balcón envueltos en mantas, viendo las luces del pueblo reflejarse en el agua oscura del valle. «Sé que esto podría sonar egoísta», dijo, «pero espero que vengas a visitarnos a veces, no a la vida vieja, sino solo a visitar. Quiero mostrarle a la gente quién es realmente mi madre». «Lo pensaré», dije, «pero Rodrigo, necesitas entender. Este es mi hogar ahora, aquí es donde pertenezco. Lo sé, y estoy feliz por ti, realmente feliz». Mientras Esteban lo llevaba al aeropuerto la mañana siguiente, sentí una paz que nunca había experimentado antes. Había reclamado mi relación con mi hijo, pero en mis propios términos. Había establecido límites, y los había mantenido. Me había negado a encogerme de vuelta a la forma que preferían que mantuviera. ¿Qué te parece esta transformación? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te está emocionando, no olvides suscribirte, porque tenemos muchas más historias increíbles cada día. 3 meses después, Rodrigo me llamó para decirme que él y Fernanda se estaban divorciando. Había enfurecido sobre mi mala influencia, y le había exigido que eligiera entre su madre y su esposa. «La elegí a ti», dijo simplemente. «En realidad, me elegí a mí mismo. Pero elegirme a mí mismo significaba elegirte a ti también». Esa tarde, publiqué una nueva fotografía en Facebook, un atardecer sobre el valle cafetalero con las montañas silueteadas contra el cielo dorado. La descripción decía simplemente: «Cada final es un nuevo comienzo». Los comentarios fueron cálidos y de apoyo, ahora principalmente de personas que habían llegado a entender que mi transformación era real y permanente. Las voces amargas se habían desvanecido gradualmente, bloqueadas o simplemente eligiendo desengancharse, cuando se dieron cuenta de que no iba a regresar a ser la persona a la que podían compadecer o controlar. Pero fue el comentario de Rodrigo el que más me hizo sonreír, tan orgulloso de mi increíble madre. «No puedo esperar a visitarla pronto». Mientras cerraba mi laptop y me preparaba para otra noche pacífica en mi hermosa casa,
Reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. Una llamada telefónica cruel de mi nuera destinada a ponerme en mi lugar. Había despertado algo en mí, que pensé que se había perdido para siempre. Era Esperanza Castillo otra vez, no la joven asustada de 20 años que había renunciado a todo por amor, sino la mujer en la que se había convertido, confiada, independiente, sin vergüenza de ocupar espacio en el mundo. Isabela había tenido razón. Había tenido 25 buenos años por delante cuando me dejó este regalo, y tenía la intención de vivir cada uno de ellos magníficamente. Afuera de mis ventanas, el valle cafetalero se extendía infinitamente hacia el horizonte, reflejando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. En algún lugar del otro lado del océano, había una mesa de Nochebuena donde mi ausencia había sido una vez obligatoria, donde me habían dicho que podía lavar los platos si quería participar. Pero aquí en mi hermosa casa junto al valle, rodeada de personas que me valoraban por quien era en lugar de lo que podía proporcionar, cada día era una celebración. Finalmente era completamente libre. 6 meses después, mientras me preparaba para mi segunda Navidad en Costa Rica, recibí una llamada que no esperaba. El nombre que apareció en mi teléfono me hizo sonreír de una manera que no había hecho en décadas. ¿Fernanda? Su voz sonaba diferente, más pequeña, desprovista de la arrogancia que había llegado a asociar con ella. Esperanza, sé que no tengo derecho a llamarte después de todo lo que pasó, pero necesitaba hablar contigo. Me senté en mi escritorio favorito, el mismo donde había leído la carta de Isabela por primera vez, y esperé. Rodrigo me dejó, dijo, y pude escuchar las lágrimas en su voz. Se mudó hace 2 semanas. Dice que ya no puede vivir con alguien que lo hace sentir pequeño. Lo siento, dije, y sorprendentemente, lo decía en serio. ¿Lo sientes? Después de cómo te traté durante todos estos años. ¿Realmente lo sientes? Miré por la ventana hacia el valle que se había convertido en mi santuario, hacia la vida que había construido desde las cenizas de mi antigua existencia. Fernanda, nunca quise que tu matrimonio fracasara, solo quería que me trataran con respeto. Pero lo entiendo ahora, dijo su voz quebrada. Entiendo por qué te fuiste, entiendo por qué Rodrigo me dejó. Yo siempre necesité sentirme superior a alguien para sentirme bien conmigo misma, y tú eras un blanco fácil, porque nunca te defendías. La honestidad cruda en su voz me sorprendió, y ahora no tengo a nadie a quien menospreciar, y me veo obligada a enfrentar quién soy realmente. Y no me gusta lo que veo, Esperanza, para nada. Permanecimos en silencio por un momento. Afuera, los colibríes danzaban entre las flores del jardín de Doña Carmen, y el aroma del café de la tarde flotaba desde la cocina. ¿Por qué me llamas Fernanda? Porque quería disculparme, no porque espere que me perdones, sino porque necesitaba decirlo. Te traté horriblemente durante años, y lo hice porque me hacía sentir poderosa. Pero ese poder era una ilusión. Simplemente estaba lastimando a una mujer buena porque podía hacerlo. Suspiré, sintiendo el peso de años de herida lentamente levantándose de mis hombros. Acepto tu disculpa, Fernanda. ¿En serio? En serio. Pero eso no significa que las cosas vayan a cambiar entre nosotras. Eso no significa que voy a regresar a ser la persona que fui. No esperaría eso. Y honestamente, no querría eso. Rodrigo me mostró algunas de tus fotos recientes. Te ves radiante, como si hubieras encontrado algo que no sabías que estabas buscando. Encontré algo que había perdido hace mucho tiempo. Dije, me encontré a mí misma. Después de colgar, me senté por mucho tiempo reflexionando sobre la conversación. No había sentido triunfo o satisfacción al escuchar sobre el colapso del matrimonio de Fernanda, solo una quieta comprensión de que las acciones tienen consecuencias, y que el daño que había hecho finalmente había regresado a ella. Doña Carmen tocó la puerta y entró con el té de la tarde. ¿Noticias interesantes?, preguntó, notando mi expresión pensativa. Mi ex nuera me llamó para disculparse. Ah. ¿Y cómo se siente al respecto? Me siento libre, dije, sorprendida por mi propia respuesta, como si finalmente hubiera cerrado la última puerta al pasado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me detuve frente al espejo de cuerpo completo en mi suite. La mujer que me devolvía la mirada había cambiado dramáticamente en los últimos 8 meses. Su cabello plateado brillaba con salud, cortado en un estilo elegante que enmarcaba su rostro. Su piel tenía el brillo de alguien que dormía bien y se preocupaba por sí misma. Llevaba un camisón de seda que había comprado sin verificar el precio, y alrededor de su cuello,
un collar de perlas que Isabela había dejado en la colección de joyas. Pero el cambio más profundo no era físico, era la forma en que se paraba, los hombros hacia atrás, la cabeza en alto, sin disculpas por ocupar espacio. Era la confianza en sus ojos, la sonrisa que jugaba en las comisuras de su boca incluso cuando pensaba que nadie estaba mirando. Esta era Esperanza Castillo, no la heredera asustada que había huido de la riqueza a los 20 años, ni la viuda quebrantada que había aceptado las migajas durante décadas, sino la mujer que había emergido de ambas experiencias más fuerte, más sabia, completamente ella misma. Al día siguiente, Rodrigo llamó para confirmar sus planes de Navidad. «Estaré ahí el 22», dijo. «Y mamá, quería preguntarte algo. Estaría bien si trajo a alguien». Mi corazón se saltó un latido. ¿Alguien? Su nombre es Patricia. La conocí en mi clase de fotografía. Sí, tomé una clase de fotografía, inspirado por ti. Es dulce, inteligente, y cuando le hablé de ti, dijo que siempre había soñado con visitar Costa Rica. Sonreí. Me encantaría conocerla, Rodrigo. Genial. ¿Y mamá? Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Por mostrarme que está bien ocupar espacio en el mundo. Por ser un ejemplo de lo que significa vivir auténticamente. Después de colgar, caminé al estudio en el tercer piso y tomé una de las cámaras de Isabela. Había una sesión fotográfica que había estado planeando durante semanas, un autorretrato en el jardín, rodeada de las flores que doña Carmen cuidaba tan cariñosamente. Configuré la cámara en un trípode y usé el temporizador. Foto tras foto, capturé momentos de pura alegría. Yo riendo entre las bugambillas, mis manos gentilmente tocando los pétalos de una orquídea, mis ojos brillando mientras miraba hacia las montañas distantes. Cuando revisé las imágenes esa noche, encontré la perfecta. Estaba sentada en un banco de piedra tallada, el valle extendiéndose detrás de mí, mi rostro iluminado por la luz dorada del atardecer. En mis manos sostuve una taza de café fino, y en mi expresión había una serenidad profunda que nunca había visto en fotografías anteriores de mí misma. Publiqué la foto en Facebook, con una descripción que había estado gestando durante meses. A los 62 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para regresar a casa contigo misma, que la valentía no siempre ruge. A veces es la voz silenciosa que dice, me respeto demasiado para aceptar menos de lo que mrtct, o punto comilla, que elegir la felicidad sobre la comodidad familiar es el mayor acto de amor propio. Para cualquiera que se sienta atrapado en una vida que se ha vuelto demasiado pequeña, no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para florecer. La respuesta fue inmediata y abrumadora, pero esta vez fue diferente. Los comentarios no vinieron de lugar de confusión o resentimiento, sino de inspiración. Esperanza, tu historia me dio el valor para finalmente dejar un trabajo que odiaba. Viendo tu transformación me ayudó a encontrar la fuerza para salir de una relación tóxica. Tienes 62 y estás viviendo tu mejor vida. Yo tengo 45 y me has inspirado a empezar de nuevo. Tu valentía es contagiosa. Gracias por mostrarnos que la reinvención es posible a cualquier edad. Pero fue un comentario en particular el que me hizo llorar. Lágrimas de alegría. Esta vez, mamá, eres la mujer más valiente que conozco. Gracias por enseñarme que el respeto propio no es egoísmo. Es supervivencia. Te amo. Rodrigo, ahora me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia de transformación. ¿Te has sentido identificado con alguna parte? ¿Qué te pareció el final? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que te inspiren cada día. Mientras cerraba la laptop y me preparaba para otra noche en mi paraíso encontrado, reflexioné sobre el increíble viaje que me había llevado aquí. Había comenzado con una llamada telefónica cruel, una demanda de que lavara platos en Nochebuena, mientras otros disfrutaban la celebración. Fernanda había pensado que me estaba poniendo en mi lugar, recordándome mi posición como la pariente pobre que debería estar agradecida por cualquier atención. En cambio, había despertado algo feroz y hermoso que había estado durmiendo en mi interior durante décadas. Me había recordado que una vez había sido lo suficientemente valiente para elegir el amor sobre el dinero, lo suficientemente fuerte para caminar hacia lo desconocido por principio. Isabela había visto esa valentía en mí incluso cuando yo la había olvidado. Me había dado no solo una hacienda y seguridad financiera, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de recordar quién realmente era.
ahora parada en mi balcón mirando las estrellas reflejándose en el valle como diamantes esparcidos, sabía que había encontrado mi lugar en el mundo. No era la casa donde había crecido con privilegio, ni el pequeño departamento donde había vivido en circunstancias reducidas, sino aquí, en este espacio que había creado para la mujer en la que me había convertido. Mañana, doña Carmen y yo planearíamos la cena de Navidad. Rodrigo llegaría con Patricia, y conocería a la mujer que había capturado el corazón de mi hijo recién liberado. Tomaríamos fotografías junto al árbol de Navidad, haremos nuevos recuerdos que reemplazarán décadas de obligaciones forzadas. Pero esta noche, simplemente me quedé en mi balcón, abrazando la quietud perfecta de una vida vivida en mis propios términos. En algún lugar, una mujer estaba aguantando maltrato, porque tenía miedo de lo que podría perder si se defendía. En algún lugar, alguien más estaba haciéndose pequeño para hacer cómodos a otros, contando centavos mientras otros gastaban libremente, aceptando migajas mientras fingía estar lleno. Para ellos ofrecía mi historia como prueba. Nunca es demasiado tarde para florecer. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Nunca es demasiado tarde para elegir, magníficamente sobre misericordia. El teléfono que había sonado con una demanda cruel, se había convertido en el catalizador para la transformación más hermosa de mi vida. Y al final, no fueron las 47 llamadas perdidas de pánico lo que importó. Fue la llamada que finalmente decidí no contestar. La llamada de vuelta a una vida que se había vuelto demasiado pequeña para contener a la mujer que siempre estuve destinada a ser. Hemos llegado al final de esta increíble historia de transformación y empoderamiento. Esperanza nos enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra vida y vivir con dignidad. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te identificaste con algún momento? ¿Crees que Esperanza tomó las decisiones correctas? Queremos leer tu opinión completa en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y renovación. No olvides suscribirte, porque cada día tenemos historias nuevas que te van a emocionar, inspirar y hacer reflexionar. Gracias por acompañarnos hasta el final.